Buenas tardes. Bienvenidos a Expo Capital Humano 2022. La reactivación de la gestión de las personas. Este webinar está a cargo de la empresa PPU Legal. En esta oportunidad nos acompaña como expositor Katy Noriega. El tema de la ponencia es recomendaciones prácticas para afrontar una fiscalización en materia de terciarización de servicios. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet y un espacio con poco ruido. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Katy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación a Expo Capital Humano y por supuesto por la invitación. Agradezco a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión que aborda un tema no poco complejo. Nuestra labor será tratar de simplificarlo para que podamos compartir un poco respecto de cuáles han sido los cambios normativos que han operado en materia de tercerización, por dónde viene la fiscalización laboral y sobre todo qué recomendamos hacer frente a ello, ¿no? Ante la inminente verificación del cumplimiento de los requisitos en materia de tercerización de servicios. Antes de comenzar, quería, digamos, recapitular un poco acerca de cuál es el contexto que afrontamos en la materia. ¿Y por qué esto resulta importante para ustedes, para mí en caso de, en mi posición de asesora de distintas empresas? Pues básicamente porque la tercerización de servicios es algo con lo que convivimos. Ya sea porque recibamos servicios de tercerización o porque los ofrezcamos, lo cierto es que la realidad nos exige hacernos de vínculos o de alianzas comerciales para poder ejecutar de la manera más eficiente nuestra actividad. Y de hecho, eso es aquello que debería perseguir la tercerización. No, aunque no lo crean, el hecho de conseguir abaratar costos, sino de hacerlo de la manera más eficiente posible. Siguiendo esta línea, la tercerización de servicios se ha presentado como una herramienta fundamental para el crecimiento de las empresas, para el crecimiento de las industrias y, por supuesto, para el crecimiento país. Sin embargo, esta situación no está exenta de observaciones. Y en muchos casos, la figura de la tercerización de servicios fue empleada de manera indebida. Nosotros queremos enfatizar en cuáles son las condiciones que se regulan en el contexto normativo actual, pero sin perder de vista qué es aquello que ya teníamos, cuáles son las reglas del juego que tendríamos que haber aplicado desde antes cuando hablábamos de tercerización de servicios. Para estar todos alineados respecto de la figura, quería presentarles este gráfico que muy sintéticamente nos ayuda a entender qué es la tercerización. Básicamente tenemos a dos personas jurídicas, una denominada empresa principal y otra denominada empresa tercerizadora de servicios, llámese también empresa contratista, tercera, cualquiera sea la denominación que empleen, que se vinculan entre sí a través de una relación comercial. Un contrato que pueden llamarlo locación de servicios, contrato de tercerización de servicios. La nomenclatura, digamos, es intrascendente para efectos de nuestro ejercicio. Estas dos empresas se vinculan a razón de que la empresa principal tiene una necesidad concreta, una etapa de su proceso productivo, un servicio integral que debe ser encargado a un tercero. Pongo énfasis y resalto en la palabra integral, algo que yo dejo de hacer para poner en tus manos, regularmente porque tú tienes las competencias y las cualidades necesarias para ejecutarlo de la manera más eficiente posible. Esta empresa de tercerización se valdrá de una serie de insumos y el cumplimiento de unos requisitos que a continuación vamos a revisar y ejecutará ese encargo, producto de esta relación comercial, a través de el servicio que ejecutarán sus trabajadores propios. Trabajadores que, para efectos de esta figura, están bajo la exclusiva subordinación de su empleador, es decir, la empresa tercerizadora de servicios. Para la ejecución de este servicio de tercerización, tenemos también dos alternativas. El encargo podría recibirlo yo, empresa contratista, y ejecutarlo desde mis instalaciones. Imagínense que a mí me encargan
el manejo de las planillas de una empresa. La tecnología nos permite trabajar a distancia, manejar nuestros propios equipos e insumos y entregar un producto, encargarnos de subir la información a través de la planilla electrónica, llevar a cabo cálculos, emitir liquidaciones, etcétera. Y puede ser que no necesite desplazar un solo día o muy pocos días a mis trabajadores a las instalaciones de la empresa principal, porque en mis oficinas basta y sobra para la ejecución del servicio. Pero también existen servicios o encargos que requieren necesariamente que el personal de la empresa contratista o tercera sea destacado a las instalaciones de la empresa principal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en uno hablaremos de la tercerización sin desplazamiento continuo y en otro de una tercerización con desplazamiento. En los casos de la tercerización con desplazamiento, es relevante identificar si el desplazamiento es continuo o no lo es. Para estos efectos, entenderemos que un desplazamiento califica como continuo o permanente cuando se ejecute por más de 1/3 de los días laborables del plazo del contrato o cuando el desplazamiento opere por 420 horas o 52 días de trabajo efectivo como mínimo en el semestre. Si esto ocurre, estaremos frente a un supuesto de tercerización con desplazamiento continuo de personal. ¿Y por qué esta diferencia es importante? Porque es sobre esta que la SUNAFIL está fiscalizando. Esta es la que se encuentra bajo el radar de verificación. Ahora, les decía antes que la tercerización no es una figura nueva, como ustedes sabrán, aun cuando ha sido modificada en febrero de este año. Al no ser una figura nueva, ya teníamos un marco normativo, que a la fecha se encuentra además plenamente vigente, que recogía requisitos clave para efectos de la ejecución. Requisitos que no deberían ser ninguna novedad para nosotros y que hemos debido de verificar a lo largo del tiempo, con más razón ahora que estamos poniendo énfasis en la fiscalización de esta materia. ¿Cuáles son estos 3 requisitos típicos, o como también los conozco yo, clásicos de la tercerización, que eran exigibles antes y lo siguen siendo ahora? Estos 3 que ustedes pueden ver en gris en la filmina. Por un lado, la empresa tercerizadora o contratista debe ejecutar sus actividades por su exclusiva cuenta y riesgo. Esto quiere decir que nos tiene que garantizar la ejecución del servicio integral y la consecuencia de no poder hacerlo podrá preverse en el contrato, penalidades, sanciones, disolución del contrato, entre otros. ¿Por qué? Porque yo, empresa principal que he contratado el servicio contigo, no lo voy a ejecutar para cubrir tu desfase o tu incumplimiento. Necesito que lo haga un tercero en la medida en que yo he encargado integralmente este proceso productivo. Primer elemento. Segundo elemento. La empresa tercerizadora o contratista debe contar con sus recursos financieros, técnicos o materiales propios o bajo su exclusiva administración. Esto quiere decir, como es natural, que si yo soy una empresa especializada, imagínense, en la gestión de almacenes y tengo que garantizar que estos almacenes estén adecuadamente organizados, que existe un sistema para hacer el inventario, que los productos o insumos que en este almacén se conserven estén debidamente organizados y gestionados, pues muy probablemente contaré con mis propios sistemas operativos, con mi computador, con los programas que requiera. De repente, si necesito movilizar productos dentro del almacén, voy a requerir un montacargas. Naturalmente, voy a hacer una inversión para efectos de garantizar que mi personal cuente con los equipos de protección personal que resulten necesarios, uniformes, tarjetas de identificación, entre otros. Es decir, todo aquello que se necesite para el desarrollo de la actividad. Es irrelevante si la empresa principal, es decir, la que me está contratando el servicio, también tiene un montacargas y que sería muy cómodo que me lo presten para poder ejecutar mi actividad y no tener que traer el mío. Pero lo cierto es que esto no satisface la exigencia de la norma. Tiene que ser la empresa tercera la que asegure contar con todo aquello que sea indispensable para la ejecución de la actividad. Y por último, el tercer requisito clásico, esencial de la tercerización, es que el personal se encuentre bajo su exclusiva subordinación, lo que implica que yo voy a decidir a quiénes contrato, qué requisitos coloco para efectos de la contratación, cuál es el perfil de mi puesto, cuál es mi organigrama empresarial, cuáles son las funciones que voy a ejecutar cada posición, cómo voy a fiscalizar el cumplimiento de estas funciones,
cómo voy a sancionar a estos trabajadores, cómo los capacito y evalúo a lo largo de la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, son mis trabajadores, son parte de mi planilla. La empresa principal, aun cuando ha contratado el servicio conmigo, no se encuentra en la capacidad jurídica de poder regular, fiscalizar y menos sancionar la conducta de mi personal. Estos requisitos, otra vez, eran exigibles antes y lo siguen siendo al día de hoy. Por lo que nuestro nivel de rigor exige que en una primera etapa tengamos la visibilidad completa de poder satisfacer estas exigencias. ¿Qué es lo que cambia? A partir de febrero de este año, les decía antes, cuando se emite el Decreto Supremo 001-2022-TR, se agrega un requisito adicional a través de una modificación en el reglamento de la normativa de tercerización. Un requisito que establece en buena cuenta la prohibición de tercerizar actividades nucleares y enfatiza también la prohibición de desarrollar actividades complementarias, que es algo que, aunque sea discutible en nuestro ámbito, ya estaba prohibido desde antes. Vamos a enfocarnos en lo que sobre todo genera un cisma para efectos de nuestras distintas organizaciones. La prohibición del desarrollo de actividades nucleares, perdón. Y como consecuencia, la única posibilidad jurídicamente aceptada para emplear la tercerización se limita a la fecha al desarrollo de actividades principales. Pero ok, hasta aquí tenemos un requisito nuevo, suena interesante, pero ¿qué cosa es actividad nuclear? ¿Por qué antes esto no existía? Bueno, para seguir poniéndonos en contexto, antes teníamos una dicotomía respecto de la clasificación. Por un lado, las actividades principales, que son las que se podían tercerizar, y por otro lado, las actividades complementarias, que son las que se podían intermediar. Esos eran los dos criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar el tipo de actividad que yo quería encargar a un tercero y ver cuál era la figura que yo iba a emplear. Pero a través de una modificación en el reglamento nos dicen que dentro de las actividades principales vamos a encontrar un espacio que lo llamaremos core o el corazón de la actividad, que vamos a denominar actividad nuclear. Ese corazón de la actividad no vas a poder encargárselo a un tercero. Hasta ahí suena hasta cierto punto razonable, ¿no? Pero es evidente que este no es un cambio que debería operar a través del reglamento. Ningún reglamento se encuentra en la capacidad de cambiar o desnaturalizar la estructura de una ley, su contenido. Sin embargo, este reglamento lo hace. Pero nos dice, no se preocupen, no es tan difícil encontrar el núcleo del negocio. Yo sé que les estoy pidiendo que identifiquemos cuál es el corazón dentro del gran cúmulo de actividades que nosotros calificaremos como principales. Naturalmente el administrado se pregunta, ok, me estás cambiando las reglas del juego, necesito saber exactamente cómo lo determino. Y para esto, la misma norma que hace esta modificación nos ofrece 5 criterios para identificar el núcleo del negocio, que son el objeto social de la empresa principal, lo que identifica a la empresa principal frente a sus clientes, el elemento diferenciador de la empresa principal dentro del mercado que opera, la actividad de la empresa principal que genera valor añadido para sus clientes y la actividad de la empresa principal que suele reportarle mayores ingresos. ¿Qué son estos? Criterios que al aplicarlo a nuestra realidad empresarial deberían permitirnos entender qué cosa es nuclear y qué cosa no es nuclear. En otras palabras, si yo realizo la evaluación de mis actividades a la luz de estos criterios, el resultado debería ser la actividad que no puedo tercerizar. Suena bien, otra vez. Sin embargo, podrán quizá coincidir conmigo en que salvo por el objeto social, el resto de criterios son criterios bastante ambiguos, que permitirían llegar a un acuerdo de repente entre nosotros, que ahora somos 32 personas, sobre qué cosa es la actividad nuclear de una empresa, pero si el día de mañana pasamos por la evaluación de un inspector de trabajo, nada garantiza que llegue a la misma conclusión que nosotros, sobre todo para el caso de actividades que pueden, de empresas, perdón, que pueden desarrollar distinto tipo de actividades, o que tienen distintas etapas de un proceso productivo, o que tienen procesos complejos que simplemente exigen de un mayor desarrollo y que no son una respuesta de sí o no. A esto le sumamos que el único criterio que parece ser más objetivo, que es el del objeto social,
parece limitar significativamente la actividad de las empresas. Nada dice que a la hora de definir el objeto social de una organización tenemos que fijarnos y recoger en él únicamente lo que consideramos actividad nuclear del negocio. Y quizás si ustedes están más familiarizados con las típicas definiciones que se emplean en un objeto social, podemos tener objetos sociales de 3 o 4 páginas en los que hemos tratado de recoger todas las actividades que consideramos viables puede realizar nuestra organización, muchas de ellas principales, en algunos casos incluso complementarias, porque a la hora de definir o de diseñar nuestro objeto social, no hemos pensado en que una norma laboral luego nos diría que estas son actividades que no vamos a poder tercerizar. A esto le añadimos una última problemática. ¿Qué pasa si es que con ocasión de evaluar el criterio 1, imagínense el objeto social, obtengo que la actividad de venta es parte de mi actividad nuclear, es decir, que no puedo tercerizar, pero de repente a través de otro de los criterios restantes, llego a la conclusión de que mi actividad nuclear no es venta, sino producción, por ponerles un ejemplo? ¿Qué ocurriría en ese caso? La norma no nos indica si es que existe alguna prelación respecto de estos criterios, dejando aún más abierta la posibilidad de que incluso haciendo un ejercicio riguroso por tratar de alinearnos al marco normativo vigente, el día de mañana en una fiscalización podamos tener un criterio discrepante respecto de los inspectores que nos visitan. Difícil panorama para las organizaciones, como podemos anticipar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que no cumplamos con alguno o algunos de los requisitos esenciales que hemos revisado, ya sea que se trate de los requisitos esenciales clásicos o del nuevo requisito esencial? Básicamente dos. Por un lado, que se puede reconocer la desnaturalización de la tercerización, es decir, el mal empleo de la tercerización, y como resultado, que se ordene que los trabajadores del tercero de esta figura indebidamente empleada, según la conclusión a la que se llegue, van a pasar a ser parte de la planilla de la empresa principal. Es decir, van a asumirlos como sus trabajadores propios en vista que se habría mal utilizado la tercerización de servicios. La segunda consecuencia, como es natural, es la aplicación de multas administrativas en caso esta conclusión llegue producto de una inspección de trabajo. Sobre eso también se actualizaron las infracciones laborales aplicables a esta materia, a propósito del cambio normativo y a propósito que a partir de el 22-23 de agosto se volvió perfectamente fiscalizable por parte de la SUNAFIL. Así, las nuevas infracciones que tenemos sobre la materia son por tercerizar actividades nucleares, es decir, si se identifica que una tercerización a juicio de la SUNAFIL ha sido mal empleada porque se están encargando actividades nucleares a un tercero, podemos ser objeto de una infracción muy grave, cuyo valor dependerá del número de trabajadores del tercero que hubiesen sido desplazados para la ejecución de esta actividad en nuestras instalaciones o en nuestros centros de operaciones. La segunda infracción es tercerizar actividades no principales, que en realidad podríamos concluir que se refiere a tercerizar actividades complementarias, porque las nucleares ya están en otro tipo, que es el que acabamos de leer. Si tú tercerizas actividades complementarias que deberían manejarse bajo la intermediación de servicios, también estarás incurriendo en un uso indebido de la tercerización y como consecuencia de ello en otra infracción muy grave. Luego, incumplir otros requisitos de validez. Esta es una infracción preexistente, pero ciertamente se han agregado nuevos requisitos adicionales, creo yo, correctos, de información sobre todo a los trabajadores que van a ser destacados, sobre el lugar al que van a ser destacados, quién es su empleador, la zona en la que van a participar, entre otros. Y por último, por incumplir requisitos formales. Aquí vemos ya una regulación que está preparada para poderse aplicar a instancia de una inspección por parte de la SUNAFIL. ¿Cuáles son las acciones que se han adoptado? Esto solo como dato de actualidad frente a este reglamento que modifica la ley, a nuestro entender, pues distintas organizaciones, sobre todo empresariales, se han movido de cara a intentar conseguir neutralizar los efectos de este cambio normativo o, en el mejor de los casos, retirarlo del ordenamiento. Para esto, se han emprendido acciones populares que son precisamente las que deberían conseguir la derogación de este decreto supremo con alcance general. Una vez que se deroga una norma, pues no le aplica a nadie,
Actualmente estas acciones populares aún se encuentran en primera instancia. Tenemos un largo camino por ahí para conseguir una eventual derogación de este cambio reglamentario. También se han emprendido acciones de amparo diversas que tienen efectos privados, es decir, quien lo promueve es quien se va a ver beneficiado por una eventual sentencia que tutele su derecho. En este caso, el objetivo es buscar la inaplicación de una norma reglamentaria, que nos guste o no, está vigente y es parte del ordenamiento, a cuenta de que se estaría afectando, entre otros, el derecho a la libertad de empresa. Varias de estas acciones de amparo se encuentran en primera y en segunda instancia y en múltiples casos se han otorgado medidas cautelares que otorgan blindaje provisional para las empresas que lo han emprendido y para sus socios comerciales. Por otro lado, las denuncias de eliminación de barreras burocráticas que se encuentran en curso, lo habrán visto en distintos medios de comunicación, que lo que procuran es conseguir la inaplicación de una prohibición para ejecutar libremente los acuerdos comerciales de estas empresas, en vista de que se ha creado este concepto que prohíbe la tercerización del núcleo. Extraordinariamente, el Indecopi está emitiendo resoluciones con efectos generales, aun cuando estas denuncias por eliminación de barreras burocráticas en principio deberían tener o procuran tener alcance privado, es decir, quien la promueve es quien se beneficia de sus efectos. Indecopi, sin embargo, por la envergadura del caso y por la cantidad de denuncias que está recibiendo, ha considerado generar un efecto que pueda blindar, aunque sea provisionalmente, a las empresas frente a la posibilidad de que la SUNAFIL fiscalice o sancione en virtud de esta nueva causal, la de prohibición de tercerizar el núcleo del negocio. Actualmente, varios de estos procesos se encuentran en primera y en segunda instancia y existen múltiples medidas cautelares que les están otorgando blindaje específico a esas empresas. Y por último, el Congreso, ¿no? Este asunto tiene mucho tiempo ya en debate, existe un proyecto de ley que busca derogar esta modificación reglamentaria y aunque ya se han planteado los argumentos en el Pleno, todavía no se ha sometido a votación. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas que tenemos mientras tengamos, no sabemos qué va a pasar con certeza, pero podemos intuir que estas acciones que se están emprendiendo procuran sacar esta norma del ordenamiento? Mientras la tengamos, es una norma que puede exigirse a los administrados. ¿Qué deberíamos hacer? Pues he dividido esta parte en dos puntos: gestión previa y de cara a una fiscalización. En el caso de gestión previa, creemos que estas recomendaciones son aplicables a cualquier empresa, independientemente de que el día de hoy no tengan ningún proceso de fiscalización en materia de tercerización en curso, pero tengan contratos de tercerización u ofrezcan servicios de tercerización a otras empresas. La primera de las recomendaciones va sobre todo para las empresas que reciben servicios de tercerización. Tenemos que preguntarnos, ahora que tenemos a la vista los requisitos esenciales antiguos y nuevos, ¿la tercerización es realmente útil y viable en mi organización? Vale decir, nadie desconoce las virtudes de la tercerización siempre que se cumplan con los requisitos antes señalados. Pero a sabiendas de cuáles son, ¿tengo la real posibilidad de utilizar esta figura acorde al marco normativo vigente? En este punto, lo crítico, lo clave es especialmente la subordinación. Yo he venido empleando la tercerización por 10 años y nunca me ha pasado nada y siempre me ha funcionado. Pero ahora que comienzo a revisar mis contratos de cara a los nuevos requisitos, ¿puedo efectivamente soltar el control de los trabajadores del tercero? Ojo que ese no es un requisito nuevo, sino que muy probablemente la tercerización se ha ido desnaturalizando en el tiempo y la hemos adecuado a nuestras necesidades como una suerte de planilla extendida, cosa que no es la tercerización. Entonces, preguntémonos, si tuviésemos que cumplir con los requisitos que ya hemos visto, ¿la tercerización funciona para mí o no funciona? Si la respuesta es no, la contratación directa es el camino. Incorporemos a trabajadores que ejecuten esa actividad desde nuestra propia planilla y nosotros podremos dirigir su actividad. Si esa no es una necesidad, porque nos damos cuenta que sí estamos en la capacidad de adecuarnos o de seguir cumpliendo con los requisitos de la tercerización, vamos al siguiente paso. Reforcemos que estos se encuentren no solo en nuestros contratos por escrito, sino sobre todo en la realidad.
Aquí, recuerden que para efectos del derecho laboral, tenemos dos ámbitos a los que atender. Uno es el ámbito documental, que nuestro contrato efectivamente refleje que se cumplen con los 3 requisitos esenciales, que por ahí no hay una cláusula que diga que yo puedo elegir a quiénes van a ser los trabajadores del tercero, o que la empresa contratista me tiene que preguntar a mí antes de contratar a alguien, o que yo los voy a evaluar, o que yo puedo fiscalizarlos. Si dice eso el contrato, hay ajustes que hacer en lo documental. Pero incluso un contrato que es perfecto y que se encuentra totalmente alineado al marco normativo puede tener en la práctica, que es el otro ámbito, distorsiones. El contrato dice, las empresas somos independientes, cada uno con sus propios equipos y maquinarias. Yo no voy a subordinar al personal y en la realidad ocurre algo completamente distinto. ¿Qué toca hacer ahí? Cambios. Otra vez regresamos al supuesto 1, en el que evaluamos si la tercerización es una posibilidad o vemos de ajustar nuestro proceso, que puede que por ahí se haya flexibilizado un poco a lo largo de los años y que puede reencauzarse. Hay que mirarlo. Y por último, dar instrucción a las áreas involucradas. Es muy importante que este asunto no se reserve a recursos humanos. Me darán la razón mis queridos jefes, gerentes, operadores de recursos humanos, que a veces todos tenemos muy bien y al dedillo los requisitos, pero el área de operaciones te informa que ya contrató con la empresa tal y no vio nada. Utilizó el modelo que tú le pasaste hace 3 años y no pasó por el filtro del área especializada. Es muy importante que nosotros tengamos internalizado que las áreas tienen que conversar y las áreas tienen que reconocer la importancia de consultar, de evaluar, de validar o de asumir las consecuencias que puede tener la empresa y que ya señalamos antes. Así que es muy importante estar alineados todos respecto de este objetivo, que es un proceso de gestión interna. Y por último, la parte de frente a una fiscalización. Si es que ya me encuentro en curso en un proceso de fiscalización y con lo que les he contado, que a la fecha tenemos ciertos blindajes que se han obtenido, algunos con carácter general, como el que ha emitido la sala de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿qué podemos hacer? Primero, como en toda inspección, yo tengo que identificar a mi personal clave para efectos de atender una fiscalización laboral, sea de tercerización o de cualquier otro tema. El día que llegue el inspector no podemos ponernos a preguntar quién va a atender qué, o quién lo recibe, o quién tiene la información, porque si solo lo tiene una persona y salió de vacaciones o está en descanso, vamos fritos. No, todos tenemos que estar perfectamente alineados sobre la responsabilidad de cada uno. El personal de seguridad que me ayuda en la puerta, ¿a quién tiene que informar si recibe un inspector? La persona de recepción, ¿cuánto tiempo puede hacer esperar esta persona? ¿Mi equipo de recursos humanos está en la capacidad de responder inmediatamente y de acudir? Sí, no y por qué. Instrucción. Lo segundo, me piden información, me piden acudir al centro de trabajo, me piden revisar. Yo puedo decirle, no, un ratito, inspector, a mí me han dicho que este tema no se está fiscalizando. No. Por regla general, yo puedo ser fiscalizado por tercerización. Otra cosa es que tengamos un blindaje respecto al último requisito de actividad nuclear, pero los 3 elementos restantes están plenamente vigentes y pueden ser verificados hoy, mañana y Dios sabe hasta cuándo. Entonces, nuestra primera posición va a ser la de colaboración, apertura. ¿Quiere pasar a las instalaciones? Pasa a las instalaciones. ¿Quiere entrevistarse con trabajadores? Se entrevistará con trabajadores. Nos pide información documental, la recopilaremos y se la entregamos. Ejerceremos válidamente nuestro derecho de defensa, pero una obstrucción no es necesaria ni recomendable porque además tiene como correlato la imposición de multas por obstrucción a la labor inspectiva. Por ahí no va. Y lo tercero, perdóneme, y antes de eso, en la parte de colaboración, por supuesto, llegado el momento, si es que el inspector intenta fiscalizar el último de los requisitos, que es el de actividad nuclear, debemos estar perfectamente instruidos sobre el contenido de la última resolución en el caso COSAPI, que de momento nos otorga protección y que imposibilita la actividad del equipo inspectivo para poder evaluar el cumplimiento de ese requisito. De los otros sí, pero de ese en específico no. Lo último, reconocer oportunidades de mejora. A veces un proceso de fiscalización saca a relucir algunos aspectos que tenemos por mejorar o por cambiar. La pregunta es, ¿vamos a esperar a que llegue un acta de infracción para recién tomar acción? ¿O en el camino podemos ir corrigiendo algunas de estas distorsiones? Que deberían haberse resuelto a instancia de la gestión interna que vimos antes, pero que a veces una vista desde afuera nos da mayor información. Si este es el caso, adelante con los cambios. La idea es no tener que llegar a la imposición de una multa para recién responder y creemos que con eso una fiscalización, además del ejercicio interno que ya hemos recomendado previamente,
terminará exitosamente para la organización. Y bueno, con esto concluyo. Les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición para absolver cualquier pregunta que pudiesen tener. Sí, Katy, queda un minuto. Dale, de tiempo, de preguntas. Bueno, si ya concluyó, había unas preguntas ahí, veo. No sé si las va a responder o Sí, cierro la sala. no, claro que sí, respondemos rápidamente. A A ver, por favor. Cristian, nos dice, con respecto a las actividades nucleares y las actividades principales, ¿cuál sería la diferencia? Y si, por ejemplo, si tercerizo mi gestión de planillas o mi sistema contable o vigilancia, ¿qué tipo de actividades serían? Bueno, rapidito. La actividad principal, piénsalo como un conjunto grande y la actividad nuclear como el corazón de esa actividad principal. Los criterios para delimitar ese corazón de la actividad principal son los que hemos detallado filminas atrás, o alguno de ellos el objeto social, la actividad que nos hace más reconocidos en el mercado, las que nos generan mayores ingresos, etc. Ese es el ejercicio que nos permite entender cuál es la relación de contenido-conteniente, es decir, un conjunto grande y un conjunto pequeñito dentro de ese conjunto grande. También a Cristian, tengo entendido que ya no iban a existir las empresas de intermediación, que estas empresas debían adecuarse. ¿Podrías comentarnos? No, en realidad la norma de tercerización se encuentra plenamente vigente, Cristian, solo que se utiliza para otras figuras. La intermediación de servicios se emplea para el desarrollo de actividades que son complementarias, como seguridad, limpieza, para efectos de darte un ejemplo, que de hecho tiene que ver con tu pregunta anterior, también para conseguir personal sustituto, cuando, incluso de mis actividades principales, cuando salen temporalmente, imagínate, por un descanso por maternidad o por un descanso médico, etc. Y también para el desarrollo de actividades especializadas, muy concretamente. Son dos figuras distintas, ¿sí? Solo tenemos que saber en qué se emplea cada uno. La tercerización se utiliza para el desarrollo de actividades integrales vinculadas a la actividad principal del negocio, mientras que la otra especialmente para el desarrollo de actividades complementarias. Con eso creo que hemos respondido las dos preguntas. No sé si hubiese alguna más. No hay más preguntas. Ok, Espero que sea porque todo está claro. muchas gracias a nuestra ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los centros tan especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria. Los invitamos a nuestro siguiente webinar. Gracias, Katy. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Cuídense, buen fin de semana.